El tema es que con la 24 te quedaste corto para 1 pulgada. No, 24 es 24. 24 es 24. No hablé de pulgadas todavía. Todavía estoy hablando todo en milímetros. Si vos querés tener un parecido con 24, tenés que ir a 31 o 32, que no se fabrica llave en esa medida, ¿sí? Sí se fabricaban tubos, que es 2406. Si no, lo que tenés más parecido, que a veces podés llegar a tener la suerte de que te vaya, como no, es la 1516, que está dando 23,8. En pulgadas, generalmente 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, media, 9/16, 5/8. Podemos prescindir la 11/16. La 3/4 va a jugar un rol importante porque va a ser la 19 en algunos casos. Y después 7/8. Estamos puenteando la 13/16, que rara vez la vas a usar. Después, 1 pulgada no se está utilizando demasiado. Sí se usa 1 pulgada, 1/8 y 1 pulgada y cuarto. Pero también tendréis que ver en qué la estás utilizando, porque ahí es donde va la 32. Esas serían más o menos las medidas que vos me estás preguntando. En pulgadas, que si bien hoy en día no es algo que se utilice en forma inexorable, o sea, es prácticamente todo métrico, pero los que estamos en la mecánica de la antigua escuela juegan un rol tan importante las pulgadas como los milímetros. Tuve un 128 y con una 10 y una 13 desarmaba casi todo. Claro, es lo que yo te estoy diciendo. Y si tenías una 8 y una 17, el casi lo reemplazás por todo. Se desarma todo. Todo depende qué costumbres y qué usos tengas. Hay mucho tallercito de metalúrgico chico que les gusta trabajar con tornillería de 316 o de 1/4, buloncitos de 1/4, buloncitos de 316, y ahí trabajás con 3/8 y 7/16. Pero bueno, eso va en base a... Sergio, bienvenido al vivo. México presente, saludos a México. Gracias por estar, por escuchar. Pero bueno, acá seguimos esperando a los amigos que picantearon el vivo ayer, que hoy no han aparecido. JC-JC, te sigo esperando para ver todo lo que tenés para decir. ¿Soy un tipo pedante? Por supuesto que sí, por supuesto. Sí. ¿Cuál es el problema? ¿Vos qué te pensás? ¿Que tu ídolo es el cara de pingo buenito que ves ahí en los videos y que es amor y paz y nada, y es así? Es un vendedor. No hay nada más falso que un vendedor. Yo conozco dos clases de hombres, el que trabaja y el que no. Se acabó, es así. Él no trabaja. Sigo sacando unidades que tengo que agrupar para que, bueno, dentro de la charlita vaya quedando algo ordenadito. Buenos días, Diego. Gracias por estar, gracias por estar. Decidí, dado que viste que los sábados generalmente me quedo en el taller ordenando un poco, bueno, decidí prender el vivo, porque como ya le dije a los muchachos como 22 veces,